de una manera tan clara, tan sencilla, tan contundente, que penetre a lo más profundo de nuestro ser y cambie, transforme nuestra manera de ser, de pensar, moldea nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra personalidad, hasta que podamos ser semejantes a Cristo Jesús. Perdóname mis pecados, mis faltas, las de cada persona que forma parte de nuestra iglesia, de aquellos hermanos que son parte de otras congregaciones, pero que tienen a bien estar conectados también en nuestros cultos del día de hoy. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando una serie que se llama Santidad, lo que Dios espera de nosotros. Es una serie de predicaciones con base en el libro de Levítico. Levítico, hermanos, es un libro especial, es un libro extraordinario, es un libro hermoso, porque tiene mucha enseñanza. Cuando lo leemos de manera superficial, de manera como parte simplemente del Antiguo Testamento, pues podemos encontrarnos únicamente con una serie de leyes y de mandamientos que incluso quizás a veces pueden ser pesados o difíciles de entender o de interpretar. Pero cuando nos tomamos la decisión de profundizar en el estudio, sobre todo de sacar una enseñanza práctica de aquellos mandamientos, nos damos cuenta que es un libro muy práctico para el día de hoy, ya sea como personas, como familias, en la vida ministerial, incluso como vamos a aprender el día de hoy, y por supuesto para la iglesia. El tema que vamos a compartir, que voy a predicar el día de hoy, se llama el fuego del juicio, con base en el libro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 al 5. En realidad es todo el capítulo, pero yo quiero tomar una parte primera y todo lo demás, el complemento, yo les pido que más tarde, no ahorita, lo lean ustedes en casa. Hermanos, la palabra de Dios dice en Levítico, capítulo 10, versículo 1 al 5. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense y saquen a sus hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Hermanos, quiero que nos ubiquemos en contexto. En el tema anterior hablamos acerca del fuego de Dios. Y dijimos que cuando Aarón, hermanos, ejerció su oficio por primera vez, ofreciendo sacrificio delante de Jehová, él se manifestó por fuego. Él envió fuego delante de su presencia en señal de su poder, en señal de su aprobación, en señal de su presencia. Y vimos varios ejemplos en la Biblia en los cuales el Señor se manifestó por fuego para mostrarle a los hombres o al pueblo a quienes Él se manifestaba que su poder estaba con ellos. Hablábamos, por ejemplo, de Gedeón, hablábamos de Salomón, hablábamos de muchos otros personajes de la Biblia y decíamos que el fuego de Dios representa ese poder, esa autoridad, esa presencia, esa aprobación. Sin embargo, vamos a aprender el día de hoy que el fuego de Dios también implica juicio. Juicio para aquellos que menospreciamos su palabra, que desechamos sus mandamientos. La manifestación de fuego que vimos, hermanos, en el tema anterior, que provocó gozo, que provocó alegría, que hizo que el pueblo se postrara delante de la presencia de Dios en adoración, como cuando se manifestó el Señor con Elías y la gente gritó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. En el capítulo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, ese mismo fuego provocó un gran pesar y dolor en todo el pueblo, especialmente, hermanos, en una familia, en la familia de Aarón. En la primera ocasión, el fuego se presentó porque Aarón, su familia, Moisés, obedecieron al pie de la letra cada mandamiento, cada instrucción, cada orden, porque Dios se agrada cuando sus hijos, en este caso nosotros, los creyentes del día de hoy o la iglesia, leemos su palabra y estamos dispuestos a obedecer al pie de la letra lo que Él dice. Vamos a aprender el día de hoy que, sin embargo,
cuando alguno de nosotros, como en el caso de Nadab y Abiú, queremos hacer las cosas a nuestra manera, haciendo a un lado la palabra de Dios, la autoridad de Dios, eso representa una gran afrenta. Y vamos a aprender el día de hoy que muchas veces el creyente ante Dios es o somos como los hijos ante nuestros padres, que nos dan una orden y nos dicen, quiero que hagas esto, esto y aquello, y decimos no. ¿Por qué? Pues porque no. Oye, quiero que lo hagas de esta manera. Yo lo voy a hacer de esta y de esta. Tú me lo dijiste, tú me dijiste que sea de esa manera, pero a mí no me interesa, yo lo voy a hacer de esta otra. Cuando un hijo hace eso con un padre, está afrentando su autoridad. Y cuando nosotros hacemos eso en contra de Dios, estamos afrentando, hermanos, su autoridad. Aarón, el sumo sacerdote, era padre de 4 hijos. Era padre, hermanos, de Nadab, de Abiú, de Eleazar y de Itamar. Estos 4 varones tuvieron el privilegio y la responsabilidad de ser sacerdotes ante Dios. Ser sacerdotes, hermanos, era un gran honor, era un gran privilegio, pero exigía que cada uno de ellos estuviera dispuesto a obedecer exactamente lo que Dios decía. Y lo que Dios dijo es que construyeran un tabernáculo, el cual construyeron. Y lo que Dios dijo es que en este tabernáculo, que estaba rodeado por una barda perimetral, que en la parte principal o en la entrada estaba el altar de bronce, después la frente de bronce, y después en sí, lo que realmente se considera, hermanos, como el tabernáculo, estaba dividido en 2 partes muy importantes, el lugar santo y el lugar santísimo. La parte más grande era el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes de la proposición, que se cambiaban cada semana, el candelero de oro, que tenía que estar representado siempre, que simbolizaba la luz de Cristo, Jesús, el pan, ¿verdad?, que desciende del cielo, el pan de vida, el altar de incienso, que representa las oraciones. Ahora, hay un detalle muy interesante. El altar del incienso tenía que estar encendido siempre. Y el sumo sacerdote era su responsabilidad de encenderlo, ¿verdad?, de mantenerlo encendido siempre. Y el fuego que se usaba para ofrecer incienso allí era el fuego que se tomaba del altar que estaba en la entrada, cuyo fuego fue encendido por Dios. Grábense esto. El fuego de ese altar fue provisto por Dios, fue encendido por Dios. Y yo comentaba la semana pasada que muy probablemente la intención de Dios al encender ese fuego y al dar la instrucción de que ese fuego estuviera siempre encendido, era que el pueblo nunca utilizara un fuego extraño, sino el fuego que el Señor les había dado. Tomaban de ese fuego, entraban al lugar santo, caminaban a la entrada del lugar santísimo, que estaba dividido por una cortina muy delgada, y con ese fuego colocaban allí el fuego para mantenerlo encendido con un incienso especial que Dios les había dado las instrucciones para poder llevar a cabo. A este lugar último, que era el lugar santísimo, donde estaba, hermanos, el arca, el propiciatorio, los querubines, y en ello las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná, únicamente podía entrar Aarón, el sumo sacerdote. Pues bien, déjenme decirles, hermanos, que la palabra de Dios dice que a través del tiempo, en el pasar de los años, algunas personas no estuvieron de acuerdo con Dios en que Moisés fuera el líder del pueblo. Y no estuvieron de acuerdo con Dios en que Aarón fuera el único sumo sacerdote que podía entrar delante de la presencia de Dios y estar al pendiente del fuego, hermanos, del altar del incienso. Y al no estar de acuerdo con Dios, se rebelaron contra la autoridad impuesta por Dios, y siempre que alguien se rebeló contra la autoridad impuesta por Dios, hubo serias consecuencias. Y lamentablemente un día fueron los mismos hijos del sumo sacerdote. ¡Qué tremendo! La palabra de Dios dice, hermanos, que Nadab y Abiú tomaron por decisión propia, por iniciativa propia, hacer 5 cosas. La primera, usaron un fuego extraño. ¿Se dieron cuenta? Dice, ofrecieron delante de Dios fuego extraño. Esa frase fuego extraño da la idea de que no tomaron el fuego del altar para colocarlo en el fuego del altar de incienso para que se mantuviera encendido,
Pero hay quien dice que probablemente lo que estos hombres hicieron fue tomar un fuego de cualquier lugar, que es más seguro que fue lo que hicieron, encendieron un fuego cualquiera y dijeron, sí, Dios dio la instrucción de que usemos el fuego correcto, pero yo voy a usar el que yo quiero. Y sí, aunque es Aarón el que tiene el privilegio de entrar a este lugar, el lugar santísimo, yo no estoy de acuerdo con a quién puso Dios, así que yo voy a poner el fuego que yo quiero, voy a entrar en el tiempo que yo quiero, voy a hacer las cosas como yo quiero. Y de esa manera deshonraron la autoridad de Dios, al querer hacer las cosas a su manera. Aquellos hermanos que servimos en la iglesia, en una tarea pequeña o grande, pero particularmente en algún ministerio que requiere sujetarnos a ciertas reglas, debemos de aprender a obedecerlas. Si el líder de algún ministerio, algún varón, algún predicador, el pastor o por supuesto la palabra de Dios nos da una instrucción, debemos de llevarla a cabo. Pero lamentablemente en la iglesia vemos personas que no somos capaces de seguir instrucciones cuando servimos a Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera porque creemos incluso que las podemos hacer mejor que los demás. ¿Y qué es mejor la manera en la que la hacemos nosotros? 2, decidieron entrar al lugar santísimo en clara rebeldía a lo que Dios había ordenado. Dijeron, ¿por qué nada más Aarón puede ingresar? Nosotros también podemos hacerlo. ¿Por qué nada más a él? No estamos de acuerdo. Ni le vamos a pedir este permiso a nuestro padre para entrar, al sumo sacerdote para entrar, ni le vamos a pedir permiso a Dios para entrar. Así que nosotros decidimos tomar un fuego, el que nosotros querramos, y vamos a entrar el día que nosotros querramos, y no nos importa, no le vamos a pedir permiso a nadie, porque nosotros también podemos hacerlo. 3, tomaron la decisión de menospreciar el cargo del sumo sacerdocio de su padre. Dios lo había elegido, no los hombres. Dios. Usurparon sus funciones, usurparon lo que él podía hacer. Pregunto, ¿soy de los que aprecian el trabajo de los hermanos que hacen alguna tarea en la iglesia? ¿O soy de los que creen, yo lo haría mejor y solamente critico la manera en la que lo hacen? Porque no estoy de acuerdo que él sea el responsable. 4, violaron la orden de Dios. Dios dijo que solamente una vez al año. Y en esta ocasión, Dios no había dado la orden de que entraran, ni mucho menos que podían hacerlo ellos. 5, tomaron la decisión de cambiar las ocasiones y las formas a su antojo. Hagamos un poquito de memoria y vayámonos al principio de los tiempos, al libro de Génesis. Cuando la palabra de Dios dice que un hombre llamado Caín, a quien su padre había instruido correctamente en la manera de adorar a Jehová con un sacrificio, no con lo mejor del campo, es decir, no a su manera, sino con un sacrificio, un derramamiento de sangre, no un derramamiento de fruta, pero sobre todo con la intención en el corazón de adorar a Dios, no por el simple hecho de estar allí, cayó, hermanos, en arrogancia y menosprecio. Dijo, sí, voy a adorar a Dios, pero a mi manera, como yo quiera. No me interesa lo que él haya dicho. No me interesan las instrucciones que me dio mi padre. Nadab y Abiú hicieron exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Regresemos con todo este contexto, hermanos, a Levítico capítulo 10 que leímos hace un momento, versículo 2. Levítico capítulo 10, versículo 2. ¿Cómo respondió Dios a Aarón la primera vez? Con fuego, encendiendo el altar, y el pueblo se gozó y se regocijó porque la presencia de Dios estaba allí, porque habían seguido sus instrucciones. Pero en esta ocasión, él volvió a responder por fuego. Solo que dice la Biblia, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¡Qué impresionante! Es probable que una especie de rayo salió de esta presencia, salió de este lugar, del lugar santísimo, porque ellos estaban a la puerta, ¿sí? Pretendiendo entrar a donde no podían. Sale, hermanos, de la gloria del Señor un fuego que los consume de manera inmediata y caen muertos, hermanos. Y de esa manera Dios se santifica.
¿Qué significa que Dios se santifica? Que Dios muestra su poder, que Dios muestra su justicia y que dice, yo me gozo con quien obedece, pero también estoy dispuesto a reprender a quien no lo hace. La misma manifestación de fuego que sirvió como señal de aprobación, ahora sirve como señal de desaprobación. Estos muchachos, estos hombres se olvidaron de algo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Porque les voy a decir una cosa, ellos no pudieron alegar ignorancia. Ellos no podían alegar ignorancia. Deuteronomio capítulo 4, versículo 4 nos recuerda por eso una cosa. La palabra de Dios, Moisés o el Señor decide tiempo después recordarle al pueblo lo siguiente. Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Contextualmente está hablando de los ídolos. Cuando uno adora ídolos, Dios también es fuego consumidor. Entonces, hermanos, regresemos al punto. ¿Cuál fue la reacción de Dios? ¿Les parece que fue una reacción severa? ¿Una reacción dura? Bueno, sí lo fue. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios reaccionó de una manera tan dura en esta ocasión? ¿Por qué sale ese fuego de su presencia que acaba de inmediato, literalmente, con la vida de estos dos varones? Y la respuesta, hermanos, es muy simple, pero también muy importante. Si Dios permitía un acto de rebeldía como este, iba a sentar un precedente para todo el pueblo. O sea que Dios ya dio su ley, pero cada quien puede hacer lo que quiera y no pasa nada. Aquí hay tema para mucho, no es mi intención. Por eso en la iglesia existe la disciplina, el llamado de atención. Y si no lo hacemos, por eso Dios puede reprender. ¿Se acuerdan que la primera epístola de Pablo a los Corintios, algunos estaban enfermos, algunos estaban debilitados y algunos habían muerto por no examinarse a sí mismos ante la presencia de Dios, por menospreciar la presencia, hermanos, de Dios? Dios tenía que sentar un precedente, porque además los sacerdotes eran ejemplo ante el pueblo. Es decir, que los que estamos al frente de la iglesia en cualquier ministerio, somos de ejemplo ante los demás. Los demás nos ven. Todos los que estamos al frente en algún ministerio, en alguna obra misionera, en algún trabajo, somos, hermanos, personas públicas. Y aunque no lo crean, la gente ve cómo hablamos, cómo nos paramos, cómo nos sentamos, cómo comemos, cómo nos vestimos, cómo hablamos. De verdad, yo me sorprendo cuando muchas veces hermanos o familias, ¿y a poco ves que el pastor? ¿Y a poco el pastor? Y digo, ay, Dios mío. Y a veces me siento preocupado porque digo, o sea, me están viendo de todas las maneras. ¿Sí? Y entonces los que estamos al frente somos así. Pues es que si el hermano, él es el líder de esto y ve cómo juzga, cómo critica, cómo hace, cómo se revela, entonces yo también puedo hacerlo. Cómo murmura, cómo hace, entonces yo también puedo hacerlo. Vamos, hermanos, a Números capítulo 16, versículo 35. Lo que esos hombres hicieron fue algo grave. Y si no sucedía nada, hermanos, sentaría un mal precedente entre todos los sacerdotes y el pueblo. Pues si ellos tenían que ser ejemplo y se rebelaban y no pasaba nada, significa que entonces todos podían hacerlo. Por eso, Números 16, 35 dice, hermanos, que el juicio de Dios, el fuego de Dios se manifestaba cuando había este tipo de rebeliones. Un caso mucho más grande está en Números 16, 35. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré? Vamos a recordarlo únicamente con el verso 35. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Usurparon la función de los sacerdotes. La misma situación, no entendieron. Aquí murieron 2, allá 250. Los hijos de Aarón, hermanos, quisieron ocupar un cargo que no les había dado. Fueron arrogantes, dijeron, yo me voy a asignar esa tarea.
No me importa la autoridad de Dios. No me importa quién sea el sacerdote. No me importa el tiempo. No me importan las formas. Yo lo voy a hacer. Y murieron en las manos del Señor a quien habían desafiado. Hermanos, quiero que pensemos un poquito y nos coloquemos, hermanos, en el lugar de Nadab y Abiú. ¿Qué pudieron haber creído que lograrían si es que en su mente creyeron que iba a ser aprobado lo que ellos hicieron? Vamos a suponer por un momento que ellos pensaron que el ofrecer incienso que no les tocaba, entrar al lugar santísimo que no les tocaba, haber encendido el altar que no les tocaba, haber logrado entrar que no les tocara, no hubiera pasado nada. ¿Qué creen ustedes que esperaban lograr ellos? Que los reconocieran, que los ensalzaran. Oye, qué atrevidos. Oye, mira, lo lograron. Oye, guau. Oye, qué bueno. Pero lejos de eso, murieron de manera vergonzosa. Tan vergonzosa e indigna que Dios le ordenó a su padre: no guardes luto por tus hijos, no lo merecen. Omar. Creo yo que había gente que avalaba su actitud, ¿no? Probablemente iba a haber gente que iba a avalar su actitud. Claro que sí, por supuesto que sí. Iban a sentar un grave precedente, pero lejos de eso, tuvieron una muerte indigna, tan indigna que su padre, los sacerdotes que estaban allí, les dice Dios: ustedes no pueden guardar luto por ellos, por la rebeldía. Tuvieron que llamar a 2 personas extrañas para tomar sus cuerpos, para sacarlos. Además, quiero que te imagines, dijeron: saquen sus cuerpos fuera del campamento con todas sus túnicas. Si ellos como sacerdotes hubieran muerto dignamente, habrían quitado sus túnicas y las habrían usado porque eran santas para otros sacerdotes. Pero al menospreciar su propio ministerio, esas túnicas eran indignas y fueron sacados, quemados, y todo el pueblo pudo ver cómo esos cuerpos eran arrojados fuera del campamento. Qué vergonzoso. Y por eso Moisés, hermanos, dijo que eso es lo que Dios había ordenado. Y dice: y Aarón calló. Aarón no pudo decir nada. No pudo decir nada. ¿Por qué? Porque sus hijos deshonraron a Dios, deshonraron a sus padres, deshonraron su propio oficio. Y cuando nosotros somos como Nadab y Abiú, como lo vamos a ver un poquito más adelante, hermanos, deshonramos el privilegio que tenemos de servir, hermanos, en la iglesia. En las iglesias de hoy no estamos exentos de tener personas como Nadab y Abiú. Siempre hay hermanos que no están conformes con los dones que tienen, con las responsabilidades que tienen asignadas. Asimismo se alaban, se consideran mejores que los demás y en la primera oportunidad quieren ocupar los lugares que otros tienen o los hacen sin preguntar nada. Oye, ¿por qué estás haciendo si esa es tarea del hermano que está a cargo de la oración? Sí, pero yo lo voy a hacer, ¿por qué no lo hace? Oye, pero hablaste con él, ¿para qué? Oye, pero le preguntaste al pastor. Oye, pero le preguntaste al encargado de la misión. ¿Y por qué le tengo que preguntar? ¿Por qué lo tengo que hacer? Eso lo puedo hacer yo. ¿Cuál es el problema? Que nunca están de acuerdo con las formas, nunca están de acuerdo con los métodos, nunca están de acuerdo con los tiempos y menosprecian a quienes están a cargo. Hoy quiero hacer un llamado y quiero que nos planteemos, hermanos, por lo menos 4 preguntas. 1. ¿Algún día ha pasado por tu mente alguna de las siguientes ideas? ¿Por qué no soy yo el pastor? ¿Por qué no soy yo el predicador, el maestro, el director, el encargado de una misión, el líder de tal ministerio? Yo lo haría mucho mejor, porque yo sí sé hacer las cosas. 2. ¿Algún día has creído que eres el mejor en la iglesia? ¿Que nadie hace las cosas mejor que tú? ¿O que lo que se ha logrado es gracias a lo que tú hiciste y que nadie más lo habría logrado? 3. ¿Te miras por encima de los demás, incluso enseñándoles para que según tú de verdad aprendan a hacerlo como tú solo lo sabes hacer? 4. ¿Solo vives juzgando y criticando el trabajo de otros hermanos y hasta te burlas de sus resultados o te regodeas cuando fracasan en algo? Claro,
Pues sí, qué mal. Era de esperarse. Eso fue lo que hizo Coré. Eso fue lo que hizo Nadab, lo que hizo Abiú. El fuego de Dios fue lo único que obtuvieron todos ellos. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Estoy entrando en la recta final. 2 Corintios capítulo 10, versículo 8. El título de la predicación de hoy es El fuego del juicio. La vez pasada hablamos del fuego de Dios, un fuego que muestra poder, que muestra presencia, que muestra aprobación, que provoca gozo. Pero ahora estamos hablando de ese mismo fuego, hermanos, que ahora provoca tristeza, provoca dolor, porque es un fuego de juicio, porque Dios es fuego consumidor. Tenemos que tener cuidado en no ser como Nadab y Abiú, en no autoalabarnos, en no creer que por iniciativa propia podemos hacer a un lado las órdenes de Dios. En 2 Corintios 10, 18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Yo les dije, ¿qué quería Nadab y Abiú? El reconocimiento, Omar Morales, del pueblo. Esa aprobación, Omar Nieva, estaban buscando eso. Y dice Pablo, la aprobación que tú debes de buscar es la de Dios. Y cuando Dios aprueba, manda un fuego en el que muestra su poder. Estoy de acuerdo con lo que él hizo porque él es obediente. Ella es obediente. ¿Sí nos damos cuenta? Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que, Hebreos capítulo 12, versículo 28. Examinemos nuestro corazón. ¿Esas ideas han pasado en nuestra mente? Hemos llegado a pensar que sería un mejor pastor, un mejor predicador, un mejor líder, un mejor maestro, un mejor director, un mejor en todo porque soy mejor que todos. ¿Usurpo las funciones de alguien en la iglesia? ¿Usurpo las funciones de un maestro o de alguien y no me importa quién lo sea? Y cuando me preguntan, oye, ¿le consultaste? Digo, no, ¿por qué tengo que hacerlo? Dice Hebreos 12, 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y después dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí está. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como hijos de Dios que somos llamados a tener el privilegio de formar parte de algún ministerio, de estar a cargo de algún ministerio o de hacer algo en la iglesia? Somos llamados a servirle con gozo y con gratitud, pero también llamados a obedecer las instrucciones. Si a mí me dicen, oye hermano Germán, ¿puedes apoyarme? Quiero que hagas esto, esto y esto de esta manera. Sí, claro que sí, porque es la manera en cómo me lo están instruyendo. Eso no implica que yo no puedo opinar, porque todas las cosas se pueden hacer mejor. Pero hay ocasiones en las que hay que saber seguir instrucciones. ¿Sí nos damos cuenta? Una cosa es tener un corazón afable para dar opiniones y otra cosa es decir, no, lo voy a hacer como yo quiera porque yo lo hago mejor. No sé si me explico. Hay una gran diferencia. Debemos de servir con gozo y gratitud, sin murmuraciones. Pero sobre todo, hermanos, no hagamos las cosas a nuestra manera, conforme a nuestra voluntad. Hagámoslo con una actitud de humildad, incluso aunque de verdad seamos mejores que otros. Porque sí, hay alguien que podría ser un mejor pastor, eso no me queda la menor duda. Hay alguien que podría ser un mejor líder, un mejor cantante, un mejor director. Claro que sí. Pero no buscamos ser reconocidos por ser los mejores, sino que Dios apruebe nuestra humildad. Y quiero terminar con Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3. El título de la predicación de hoy es El fuego del juicio. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, si yo hago algo en la iglesia por rivalidad, para demostrar que soy el mejor, estoy honrando al diablo, no a Dios. Porque Dios quiere unidad, el diablo quiere división.
¿Estamos de acuerdo? Cuando yo actúo por contienda, por vanagloria y rompo la unidad de la iglesia, estoy honrando a Satanás, que quiere destruir la obra de Cristo en la iglesia. Pero cuando sirvo en humildad, edifico sobre ese fundamento que es Jesucristo una iglesia más fuerte, más unida. Conclusión, hermanos, honremos individualmente cada uno de nosotros el ministerio en el que sirvamos, el que sea. Trabajemos en equipo, buscando no el bien nuestro, sino el bien de la obra de Dios, para que el fuego que nosotros recibamos sea el del poder, el de aprobación, el de presencia y nunca el del juicio. Que Dios les bendiga.